Hello, ¿cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos, grande, qué alegría poder compartir con ustedes un nuevo día. Alguien me decía, un día más, digo, no señora. El día. Un día más, una oportunidad más. ¿Ustedes agradecen cuando se levantan? Yo Dome, sí. perdón, buenos días. Buenos días, compañeritos, buenos días. Compañerita. Compañerita. Agradeces. Buenos días. Agradezco todos los días y sobre todo por un caso en puntual que ha ocurrido en estos días por una muy buena amiga conocida que a 10 días de dar a luz tuvo pues un infarto cerebral, lo indujeron a coma, pero gracias a Dios y por la apuesta de Dios y de los doctores sobre ella, pues está recuperándose y le deseo la mayor recuperación lo más pronto posible a la querida Pepita. Todos estamos en oración por ti y por tu familia. Hasta a mí me llegó la cadena de oración por Pepita, no la conozco, pero me uní y luego la pregunta que hacía Maffer, si agradecemos en las mañanas, sí, yo en las mañanas y en la noche. Sí, al final no importa a qué, digo, porque puedes llamarlo como quieras, pero es el estar agradecidos por tener una nueva oportunidad de vida. Y claro, alguien dice, a quien le va bien, ¿cómo no agradece? Pero he conocido personas que tienen una capacidad de levantarse todos los días a pesar de pérdidas profundas. Y no me refiero a la pérdida económica, me refiero a que ya no está su hogar, a que de repente perdió un ser querido o vive meses metido en un hospital porque alguien no salió y siguen levantándose, agradeciendo y diciendo, hoy quizás es el día de cambio. Hay tantos dramas humanos que nos enseñan y nos muestran que es posible estar agradecido a pesar de tener los peores problemas de la vida. Y para eso los invito a mi podcast, que justamente la Flaca Guerrero dijo en el último, porque ya mañana sale otro, ya les voy a contar más adelante, justamente decía eso ella, que a pesar de lo que ella estaba viviendo y todo el sufrimiento, ella agradecía el cáncer porque eso le había permitido transformarse en un mejor ser humano. O sea, miren las ópticas, Maffer y Carlos Miguel. Sí. Las ópticas, así como una persona puede ver algo como lo peor que te ha podido pasar en la vida, otra persona con el mismo caso puede verlo a la inversa. Ok, sí, y eso es cierto. Y ahí toca solo aprender cuando estás en ese momento. Quería compartirles un par de novedades. El presidente de la República el día de hoy dio una entrevista en Radio Sucre y dos noticias ahí que se las compartimos. Por favor. La primera es que ya hay nuevos nombres para la posible Asamblea Constituyente. Sería el almirante Jaime Vela Erazo, excomandante de las Fuerzas Armadas, el exministro de Gobierno José de la Gasca y Natalie Morillo, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización de la actual Asamblea Nacional. Todas, perdone, esas tres personas para candidatos. Constituyente. Sí, constituyente. Mire, sí. José de la Gasca, que lo hemos tenido aquí y que más pensábamos que iba a irse por la línea de otro tipo de candidatura. Pero sí, lo uno no quita el otro. Ah, bueno, claro. Porque si te pones en stand-by la Constitución, pones en stand-by la elección, que por cierto, para diciembre ya se suponía que íbamos a tener un nuevo fiscal. Qué mal trabajo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Debería de abolirse. Incapacidad absoluta para hacer el rol que deben cumplir, seleccionar a las personas que deben ocupar los cargos. Estamos del subrogante, ¿cómo se llama esa figura jurídica? No, en el Ecuador debe tener otro nombre. Ya es el subrogante. El subrogante. Sigue siendo hasta el infinito. No, pues no puedes ponerle eso. Okay, eso también dijo que Óscar Ayerbe le habían ofrecido, pero que Óscar Ayerbe no se decide, porque un día critica, otro día no critica, un día critica, pero otro día no importa, critica. eso es pero sí. Pero no se ha decidido, eso dijo el presidente. No me quiero poner en primera persona, pero les pregunto a ustedes, si usted ya lo tuvo, un espacio de poder, y yo la conozco, pero igual pregunto. Espacio de poder. Sí lo tuvo, de poder de servicio, sí lo tuvo, sí. Me refiero a la cosa pública. ¿Ustedes prefieren a alguien que te diga, todo está bien, perfecto, bravo, eres lo máximo, o quieren a alguien que les haga ese otro contrapeso? Tiene que haber crítica. Depende de la persona. Yo no digo el deber ser, digo, ustedes deben... Es que hay que pedirlo. A Doménica Tabaqui, en todos los roles de la vida que se desempeñe, no solamente como funcionaria pública, que lo fui y amé servir en esa época, me gusta que me digan lo que no está bien. Y es algo que lo he practicado hasta con mis hijos, porque yo digo, si uno no conoce, si uno desconoce lo que está mal, ¿cómo lo puedes mejorar? Pero tengo que reconocer que es casi imposible que en la función pública y en la política, sobre todo, se encuentren personas que les gusten ser criticados. Criticados constructivamente, ¿no? He conocido 1, 2, 3, 4. Ok. Tampoco es que bestia, yo como conozco. Pocos también. Ya, la otra noticia es el presidente comunicó que se va a construir una nueva cárcel. En Salinas. Una más. Sí, otra cárcel. Esta sería en Salinas, sería para 15,000 presos, si no estoy equivocada. Por ahí seguramente va a tener críticas y a ver,
primero habría que hablar de la población, de personas que están ya sentenciadas, de cómo a través del SNAI o a quien competa se está cumpliendo con la separación de las personas privadas de libertad en función de su riesgo y tipo de delito o su conexión, relación que tengan con organizaciones también delictivas, para que cumpla primero el efecto. Yo no sé si urge la nueva construcción de una cárcel, eso lo tienen que decir los expertos, pero creo que hay que regresar un poco a lo que el gobierno básicamente no ha podido darle, no digo que una solución total, pero visos de que se camina hacia esa solución, que es el sistema de salud pública. Mientras eso todavía no se avance, creo que cualquier obra hay que ponerla en stand-by. Lo pienso así. Bueno, es que es la prioridad de un país, la columna vertebral de un país es justamente la salud pública y tenemos años en déficit, años en deuda para la gente más humilde económicamente hablando que necesita realmente mejorar ya el sistema de salud. Antes de irnos a la pausa comercial, 11:13, les doy la hora. Perdón, la pausa comercial. No, señora, era con el entrevistado. Es que los vi ahí con los celulares, dije, estamos ya en la pausa comercial. No, ya, perdón. Vamos, 11:13, tenemos ya nuestra entrevista. Justamente decía yo al inicio del programa que estamos ya acercándonos a la consulta popular del día domingo. Es algo que se va a debatir y que es importantísimo para el país y vamos a conversar en la mañana de hoy. Nuestra primera entrevista, tenemos dos, pero nuestra primera entrevista es con el doctor Gustavo Isch, que está ya en pantalla para quienes nos pueden ver y en audífonos para que nos pueden escuchar. Él es experto en comunicación de gobierno y justamente, doctor, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Dominica María Fernanda. Gracias por la invitación. Vamos a hablar con usted en esta mañana sobre el análisis de las estrategias de comunicación, tanto por el sí como por el no. ¿Cómo describiría usted el tono general de la campaña por el sí y por el no? ¿Hay alguna que esté comunicando mejor que la otra? Difícil decir cuál está comunicando mejor si es que solamente evaluamos la forma, y la forma manda mucho en política, ¿no? Las imágenes tienen un gran impacto por sobre incluso el contenido. Los sectores que impulsan la campaña por el no tradicionalmente han sido los sectores que más tienen una orientación, un enfoque hacia el debate, hacia la discusión, hacia la profundización de los problemas atávicos o estructurales que sufre el país, a las posibilidades de resolverlos, a las principales amenazas, en fin. Y ese tipo de campaña es más complicada porque una cosa es tratar de convencer a distintos grupos que tienen expectativas diferentes en función de problemas muy específicos en ciertas coyunturas y generar una cohesión de todas estas expectativas, de todas estas visiones, de todas estas necesidades frente a una misma respuesta conducida comunicacionalmente. La otra campaña es lo mismo que hemos venido mirando ya casi un año. Tenemos ya un poco más de 700 días, como 720 días de gobierno en el poder, y la comunicación es exactamente la misma, ¿no? O sea, hay una investigación microsegmentada que define cuáles son las percepciones de los ciudadanos de manera muy, muy específica frente a problemáticas nodales. Se generan cierto tipo de respuestas que consolidan una narrativa y esa narrativa en la agenda pública se transmite a través de redes sociales, se viraliza a través de redes sociales, evitando que se debata, evitando y eludiendo la profundización de estos temas. Doctor. De hecho, no se habla mucho con la prensa, sino es en espacios absolutamente controlados. Y luego los resultados de esos anuncios publicitarios no se compadecen con la realidad. Pero este es un país que vive desde la muerte cruzada en sucesivos procesos electorales. Y si es que gana la consulta popular y el plebiscito,
este país va a afrontar al menos 2 años consecutivos Claro. de nuevas campañas. Doctor, para Entonces, es lo poder, mismo. sí, claro, y hay que decir todo, el costo y el tiempo, y claro, al final del día puede ser algo maravilloso, y al final del día no necesariamente, que todo pasa por el filtro de los ciudadanos. Déjeme ponerle un par de elementos en esta discusión. Primero, el concepto que lo han venido manejando, vamos a cambiar y vamos a hacer mejor, desde quien vende el sí, y el quien vende el no te dice, te van a quitar todos tus derechos y van a ceder tu espacio para que venga otros. Ahí puede perfectamente combinarse la privatización de la salud, por ejemplo. Pero otro elemento tiene mucho que ver el tiempo. Si bien comenzó el 1, pues eso ya tenía algo más cocinándose la comunicación. ¿Cómo hacer una campaña para algo tan complejo y abierto como es hablar de una constituyente, teniendo polos del bien y del mal, y lo otro, el tiempo tan corto? A ver, los dos actores políticos, englobemos, digamos, el gobierno y las organizaciones políticas, movimientos sociales que están apuntando al no, efectivamente, como usted señala, tienen estas dos narrativas que son absolutamente antagónicas. La narrativa del no se condensa a partir de las propias afirmaciones, decisiones y actuaciones del gobierno nacional. O sea, son los propios funcionarios del gobierno los que han dicho, vamos a combatir la inseguridad, y las cifras de inseguridad no solo que no se han limitado o que se han disminuido, sino que se han disparado. Lo que tenemos en este año es superior a lo del año 24, a lo del año 23. La salud es un tema gravitante. La decisión que se anuncia, hay que sacar a los afiliados del IES hacia el sector público de la salud, porque el IES no puede seguir administrando esos recursos y ese proceso, pero los vamos a sacar a unos hospitales públicos donde hay gente que se ha muerto a la puerta de los hospitales por falta de medicamentos, de infraestructura. Reformas laborales. Se dijo en campaña electoral, no se van a tocar las reformas laborales porque son derechos adquiridos. Se trató de hacer en una consulta popular previa, y luego viene la ministra de Trabajo y dice, muy suelta muy alegre, ¿no? Este es el único país donde se pagan 2 sobresueldos, lo cual es una cosa imposible de creer que haya salido de una ministra del ramo, pero evidentemente genera esa alerta en los sectores de la oposición. Es decir, lo que hace el gobierno en muchos otros sectores, como en el campo de hidrocarburos, la crisis energética, la extracción minera, lo que pasó en Loma Larga, le está dando y le ha dado a la oposición argumentos para decir lo que dice, para tratar de ganar la consulta a través de esta narrativa. Doctor, usted hablaba de estos dos actores. Luego le voy a dar paso a Carlos Miguel Férez Cordero, que nos acompaña también aquí en el panel, para que le pregunte, ¿ok? Doctor, usted decía que están estos dos actores, pero estos dos actores tienen como, no sé si ponerle una identificación o que se las han puesto entre ellos, ¿no? El primero, que es el gobierno, dice, yo estoy luchando contra la inseguridad, y lo señala a su oposición, a la Revolución Ciudadana, como ustedes son los delincuentes y protegen a los delincuentes. Y si uno analiza la comunicación política del gobierno, de los oficialistas, se encasillan mucho en hablar de seguridad y la necesidad de cambiar la Constitución por la seguridad. Ve que desde el otro lado, desde el lado del no, le hagan una contrapeso a esa asociación e identificación. Ustedes los que protegen, nosotros los que defendemos. La Constitución es la que permite, eliminemos la Constitución. A ver, el correísmo ha sido el comodín, no solamente de este régimen, sino de varios regímenes anteriores y de muchos actores políticos. No nos olvidemos que el mismo expresidente Moreno salió de la Revolución Ciudadana y durante su mandato se dedicó de alguna manera a desmontar todo el control institucional que había sido generado durante 14 años por parte del correísmo, que auspició su campaña. Guillermo Lasso igual, como decía, el correísmo ha sido un comodín. A mí me llama mucho la atención que para la consulta popular y el referéndum, en el estatuto de estos eventos, se haya asumido, se haya resuelto que el modelo para la asignación de curules sea el de Homs. Es decir, se resta no solamente participación a muchas provincias, se resta participación democrática a muchos sectores,
sino que las mismas dos fuerzas políticas que han venido gobernando este país en los últimos años, básicamente, y que han tenido mayorías en la Asamblea, son el correísmo y quienes han sido sus antagonistas, es decir, son los enemigos íntimos. Sin el correísmo, la oposición no funciona. Sin el correísmo, los gobiernos de turno no tienen a quien culparle de todos los males que ocurren en el país. Y el principal mal de lo que el país está soportando desde hace algunos años, según la percepción de muchas personas, no es el desempleo, no es la falta de salud, que son porcentajes enormes de la percepción negativa sobre esto, sino la inseguridad, porque la situación, la nueva normalidad que vive el Ecuador desde hace algunos años, yo diría que desde el 2018, es una normalidad anclada a los homicidios, a los decretos de emergencia, a los estados de excepción y últimamente a una campaña electoral que nos dice, a ver, vamos a meter en la cárcel a todos los presos más peligrosos y a quienes delincan y tengan algún tipo de conexión con estos intentes de narcotráfico, de crimen organizado. Pero finalmente es el mismo gobierno el que promueve la consulta, el que pone el método de Hon y sabe que en esa asamblea, si es que se llega a votar sí, va a tener que vérselas con el mismo correísmo. Pero Gustavo, ahí yo lo interrumpo, y disculpe que lo moleste, lo interrumpa con esto, pero estamos hablando de que supuestamente existen ciertas narrativas que han sido expuestas por no voceros oficiales de la campaña, pero sí por funcionarios de gobierno. Usted puso el ejemplo de la ministra de Trabajo que dijo, aquí en este país no se pagan décimos, es el único país en el mundo, cosa que no es verdad, es un hecho que no es cierto, porque existen estos beneficios en otros países con otros nombres quizás. Sin embargo, efectivamente no es la mayoría del mundo, por así decirlo. Lo dijo a manera de comentario. Y la oposición lo que ha hecho con esas declaraciones es decir, van a eliminar los décimos de la Constitución. Primero, empezando por el principio. La Constitución no está el décimo. Están los derechos, está la gran generalidad de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un mal comentario que ha sido interpretado, así como el tema de seguridad social. Justo conversábamos hace un par de programas aquí, que hay que poner ciertos temas sobre la mesa para empezar a discutir lo que hay que cambiar en el país para que funcione. Hemos visto que a través de todos los años el IES tiene un problema enorme, que hay que solucionarlo porque los afectados van a ser los afiliados. Algún funcionario de gobierno dijo, bueno, hay que ver la posibilidad a lo mejor que los afiliados también puedan acudir a los centros de salud del MSP o lo puedan... No, eso lo dijo el presidente. Bueno, o sea, no lo dijo ningún funcionario. Pero no lo dijo con la intención, vamos a hacer esto así. No, él está poniendo sobre la mesa un tema que hay que entrar a discutir. Dio tiempo, dijo que eso podía ser de 7 a 9 meses. ¿De pero qué? De que pueda darse esa transición. Ya, pero vamos con pregúntale al entrevistado, entonces, discúlpeme, yo me colé ahí. A lo que voy con esto de acá, es que ciertas narrativas se imponen y se utilizan por parte de la oposición, pero también es una narrativa falaz, exacto, al menos falaz, porque no sabemos ni cómo, porque el tema, entrar a hacer el análisis del IES o el MSP es algo que hay que ponerlo sobre la mesa. Ya. O sea, lo que dice el doctor Carlos Miguel, que al final, igual del otro lado, se cogen de determinadas declaraciones y mienten, porque no se puede hacer eso a través de una nueva constitución. ¿Sí o no? Y yo sí o no como en la consulta. No sé, ahora debo votar. Gracias. No nos diga. Sí, es que este país vive en una esfera de polarización constante. Okay. Y la polarización viene anclada y definida por las posibilidades de conectar con distintos grupos de la sociedad que están a favor o en contra, o son como esas opiniones que en campañas electorales son los llamados votos blandos o los indecisos, en los cuales eventualmente se apoyan ciertos temas y otras veces no. Pero la polarización en este país ya dejó de ser un resultado de una mala gestión de la política por parte de los representantes en las distintas esferas a las cuales el voto popular les ha responsabilizado de gestionar los intereses de todos los ciudadanos para el bienestar, ¿no? La polarización se ha convertido en la estrategia. Si usted deja que otros fundamenten cualquier cosa desde las redes sociales, inviertan en redes sociales, tengan conexión con ciertos medios de comunicación, tengan la capacidad de mover la institucionalidad pública para implantar esas narrativas,
la del debate, el razonamiento respetuoso de visiones distintas, la de la discusión para ver qué es mejor y cómo se podría hacer, cómo consensuar en lugar de antagonizar de manera irreconciliable, es lo que puede generar estas respuestas por parte de estos grupos de la oposición, porque se volverían invisibles si no entran en esa misma esfera, en ese mismo tinglado. Vean ustedes que le ha tocado a la oposición como actor político en términos generales 21 meses reaccionar ante un mandato que parecía que gobernaba en medio de una armadura con un teflón que era irreductible, pese a muchas decisiones, a muchos temas y a muchas crisis eventuales que tuvo que soportar. No nos olvidemos lo que pasó, por ejemplo, con la crisis del sector eléctrico, solamente por citarlo. No nos Claro, olvidemos pero, del caso Progen, por pero ejemplo. luego Ya, del por sector favor, sí. eléctrico igual tuvo una votación positiva, que era lo que conversábamos A ayer eso con me Carlos refiero. Mil. Ahora, salgamos un ratito de los dos protagonistas de esta consulta y de estas dos posturas. ¿Se anima a hablarnos un poco del elector? Tenemos dos historias. La primera, todo sí, porque estoy diciendo afirmativamente que me gusta tu trabajo. Y la otra es, en una consulta, la capacidad de decir sí, sí, no, sí, sí, no, sí, sí, sí. Ujú. ¿Cómo está el electorado hoy día? No de cifras, pero recuerda que no podemos hablar de encuestas, ¿ya? Sí, Nos cae la multa. se está estableciendo esa misma lógica, pero se mueve. Es decir, hace algunos meses había casi, sobre las 4 preguntas, había un porcentaje bueno, no hablemos de porcentajes, ¿no? No, no, En no. el que casi había una equidad entre el absoluto que decía sí Ajá, y el que decía no. ok. Luego eso cambió y el no empezó a crecer. Mucho tuvo que ver en ello, por ejemplo, el paro de la CONAIE, que a pesar de que fue reducido, limitado en ciertas provincias, en ciertos sectores, tuvo también otro tipo de respuestas. El tema de la salud, en fin. Y luego esas cifras han vuelto a moverse. La campaña que estamos viendo justamente ahora, en estos días, previo a la votación, es una campaña que pretende mover esos dígitos sobre porcentajes absolutos, es decir, el interés de que ganen las 4 preguntas. Ya. De las 4 preguntas, la que realmente, desde mi perspectiva muy personal, realmente le interesa al gobierno es la de la convocatoria de la Asamblea Sí, pues Constituyente. con esa hace todo. Exacto, Y y con esa posibilidad de que el único enemigo que va a tener es el mismo enemigo de siempre, el cual es muy funcional ya. para o para negociar o para culparle de todos los males del país. Y luego, las otras 3 preguntas, bien pudo haberlas formulado Lucio Gutiérrez, Elsa Bucara, cualquiera pudo haber preguntado eso, porque sabemos todos los ecuatorianos y que en muchos países donde estas democracias son tan débiles, son tan fragmentadas, tan atomizadas, tan polarizadas, la gente no cree en los políticos, por lo menos no cree en los políticos tradicionales, no cree en las mismas fórmulas de siempre, dejó de creer muchísimo en las instituciones públicas y no digamos atravesada ahora por el tema de la inseguridad y el tema de la corrupción, que no ha podido ser contenido en los sectores estratégicos del país. Okay. Y siempre se ha dicho que tiene que ver, por ejemplo, lo que es extracción minera, Loma Larga, etcétera, claro. Está vinculada con las organizaciones criminales. Muchísimas gracias. Pero en otras esferas la narrativa sigue siendo la misma y la corrupción sigue vigente en estos estatus. Claro, doctor, muchísimas gracias, decía, por todos sus comentarios, por todas sus apreciaciones. Ojalá que los políticos estuvieran escuchando esta entrevista para que vean realmente cuál es el sentir del ciudadano. Hemos hecho un análisis con usted sobre el tema y sobre lo importante que es tanto la campaña del sí como del no en las próximas elecciones del domingo. Muchas gracias por acompañarnos cuando son las 11:31.
8:31, vamos a irnos a una pausa comercial, pero antes, como siempre, recordándoles a aquellas personas que no se han cambiado de banco y lo quieren hacer ahora, como lo hice yo, no lo duden que les va a cambiar la vida y la vida positivamente. Banco Guayaquil, ese banco positivo, ese banco que siempre está pensando de qué manera ayudarnos, solucionarnos la vida a sus clientes. Usted quiere abrir una cuenta corriente, una cuenta de ahorro desde aquí, desde su celular, con $0. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. Maffer. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Y aquí estamos 11:37, ya con ustedes, con nuestra segunda entrevista, pero antes de dar paso a eso, que es un tema interesantísimo y que yo creo que nos va a refrescar bastante porque se trata de un campeonato juvenil de Sunfish, este deporte que no muchos lo conocen, no muchos lo practican, pero aquí los vamos a dar a conocer. Quería comentarles que Banco Guayaquil siempre está pensando de qué manera apoyar a sus clientes, así que estén pendientes que en diciembre vienen muchas sorpresas. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que con solo un clic usted puede hacer cualquier transferencia, puede también de una forma súper amigable y además puede abrir una cuenta corriente o de ahorro con $0 desde su celular. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que siempre está pensando cómo ayudarnos y solucionarnos la vida. Buenísimo, yo lo tengo y es la cosa más fácil de utilizar. Por ahí quiero, antes de irnos a la entrevista, sí, o sea, cero complicación. Sobre todo, User friendly. User friendly. Oye, no hemos hablado en todo lo que va de esta semana sobre el agua en la ciudad de Guayaquil y creo que debemos darle algo de profundidad al tema. No será hoy porque ya tenemos a nuestros entrevistados, pero sí creo que las autoridades deben darle total información a los ciudadanos y que esta información no sea contradictoria. ¿A qué voy? A que tú inicias una alerta diciendo o creando la sensación de que el agua que llega a su grifo, que usted abre, llena, lava sus vegetales, su comida, se baña, está contaminada. Para luego decir que no es el agua del grifo o la tubería, sino es la toma de donde se toma el agua para poder tratarla. Y comienza a hablarse de un círculo terrible entre que se desecha el sedimento al daule para luego tomar del daule el mismo líquido y tratarlo para que salga a sus hogares. No quiero decir que la contaminación de los ríos esté bien. Creo que hay que dar toda la información para que las personas no cundan en pánico. O sea, estamos hablando de líquido, estamos hablando de agua. Y sobre todo que con la información tan ligera que se puede dar a veces en las redes sociales, que son todos comunicadores y todos se dan de periodistas, los ciudadanos comunes me refiero, es muy difícil detectar cuándo una noticia es verdadera y cuándo no. Pero lo que sí es que la Defensoría del Pueblo ha abierto una investigación contra Interagua, Maffer. Y me parece que está bien, yo nunca me voy a oponer a las investigaciones. Por posible contaminación del río Guayas, del río Daule, han pedido también informes técnicos a varias entidades e instituciones de Guayaquil en un plazo máximo de 5 días. Tenemos un gran defensor público, defensor público provincial, Gonzalo Ortega, un muy buen abogado, muy justo con las causas y no mira bandera política. Él simplemente va a hacer su trabajo técnicamente. ¿Qué es lo que debe ser? No nos deberíamos sorprender debe resistirse a eso, no hay por qué hacerlo. Es más, yo quisiera que eso se amplíe a otros lugares, donde realmente la calidad del agua deja mucho que desear, llega incluso con sedimentación. Como en Montañita. Ándale, yo quisiera ampliar eso a que ojalá se revise también el estado de ríos que han sido víctimas de descargas ilegales e inhumanas de mineras. Claro, sí. Entonces, yo quiero que todos tengamos agua limpia, pero no puede, el que se haga en Guayaquil no quiere decir que no se pueda hacer en otros lugares. Bien por eso que se haga la investigación y yo espero que las autoridades del gobierno seccional, no tengo la menor duda, que van a presentar toda la información necesaria. Definitivamente, así será. Maffer, y de aguas que están en problemas, nos vamos a unas aguas un poquito más agradables. Justamente les decía hace unos instantes que íbamos a conversar con el ingeniero Justus Klemberper,
me corriges, Justus, si es que estoy bien. Klemperer. Justus, bien, Klemperer. Justus, vamos con el Justus. Él es del presidente del comité organizador mundial de veleros Sunfish. Y también Cira Victoria. Hola, Cira Victoria Vera, que la conocí chiquita, qué lindo verla ya toda hecha una mujer. Yo no me la podía creer. Sí. A lo mejor tú no te acuerdas, pero yo trabajé un tiempo en la oficina de tu papá. Y qué bestia, o sea, no puedo creerla. Yo te vi me literal. siento bella que estés aquí, toda grande, hermosa. Sí, pero tenía no dejo de churrito pensar que y ahora estoy vieja. ya tiene el cabello largo. Ah, Ahora es velerista. Velerista Cira Victoria, ella como una deportista que obtuvo el primer lugar en Sailing Week 2024, la pueden seguir también en sus redes sociales, y vamos a conversar justamente sobre este campeonato de Sunfish en las Islas Galápagos, no aquí nomás, ¿no? En las Islas Galápagos. Aquí en Salinas. Y, Aquí en Salinas. Aquí en Salinas. ¿En Salinas? ¿No era Galápagos? En Galápagos fue la Copa Galápagos de Oceánicos, que fue el mes pasado. Ah, ya, pero el Mundial de Sunfish es en diciembre aquí en Salinas. Ok, puntos menos para Denise que me puso Galápagos. Pero bueno, vamos. ¿Cuáles fueron los principales retos logísticos en el mar? Yo quiero que nos cuentes, porque no debe ser cosa fácil organizar a tantos chicos y en el mar. Así que tú empiezas y de ahí tú, Cira Victoria. Claro que sí. Lo más difícil en realidad ha sido, y el motivo por el cual el campeonato se da recién ahora en el 2025, es porque teníamos la dificultad de traer barcos acá. Hemos tenido que traer como 85 embarcaciones que no están siempre disponibles. El fabricante necesitaba más tiempo para hacerlos, ¿no? Okay. Entonces hemos traído 85 embarcaciones, hemos creado 2 campeonatos diferentes porque la demanda fue muy alta. Hemos separado los campeonatos juvenil, máster y femenino en primera instancia del 3 al 7 de diciembre y luego del 8 al 12 el campeonato, llamémoslo abierto, digamos, mundial. Mundial, ok. ¿Estás lista para navegar el mundial? ¿Tu primer mundial? Sí, es mi primer mundial. Entonces, bueno, para mí... Vas por juvenil y vas por femenino. Sí. Oh, bien. A romperla, Cira Victoria. Sí, es la primera vez que van a ver con tantos botes juntos. Entonces, o sea, yo no tengo ninguna parte, o sea, por la parte logística, pero para mí, en cambio, tengo que aprender a cómo navegar con una flota tan grande con tantos botes. Porque usualmente yo navego máximo con 20 botes o algo así, pero ahora son como 70, pero de todos los países. ¿Y Claro. has practicado? Todo el Todos año. los fines de- Todo el año. fines de Claro, semana. no digo con tanto número de botes, porque sé que lo haces con menos de 70, pero 70 ¿se puede practicar o no? Creo Sí. que, ¿cómo? ¿Con 70? En abril Claro. fui a Italia, a Lake Garda, a practicar con una flota más grande, porque en Ecuador nunca hemos tenido un campeonato que sea una flota así de grande, en Sunfish. Ujú. Entonces, como para tener una perspectiva de cómo se veía y cómo las decisiones cambian cuando es una flota más grande, porque son diferentes. Hasta parece tienes que como que cambiar tu punto de vista de lo que antes aprendías, porque yo estaba acostumbrada a navegar con 20 barcos, entonces ya navegar incluso con 50 era diferente para Claro, mí. es un gran reto. Para hacer una explicación un poco a la audiencia de qué estamos hablando de velerismo, del deporte uno de los deportes que más éxitos internacionales y mundiales le ha dado a nuestro país y muy poca gente lo sabe. Todos los panamericanos, todos los sudamericanos, todos los bolivarianos, mundiales, de todas las clases de velerismo, el Ecuador ha tenido participación extraordinaria. Tenemos actualmente el campeón mundial de Sunfish, que es Jonathan Martinetti, ecuatoriano, quedó campeón, no recuerdo dónde fue el último mundial. Miami. En Miami fue donde quedó Tienes a quien Texas, preguntarle. Texas. Tienes a quien preguntarle. O sea, En Texas. no te Lo preocupes, está ya. viendo Justus. Y está diciendo, auxíliame, por favor. Tenemos campeones mundiales de Lightning, que es otra categoría de velerismo, de Lightning, de Laser, de Snipe y de Oceánico, que son las clases que se corren, y Optimis, por supuesto, que son las clases que se corren en el Ecuador. Ahora, Justus, ¿cómo está la expectativa? ¿Cuántas tripulaciones, digo, estoy acostumbrado al Lightning? ¿Cuántos veleristas vienen? ¿De cuántos países? Y obviamente el Yacht Club de Salinas será el anfitrión de este mundial, ¿no? Así es. La sede es el Yacht Club de Salinas. Vienen para el evento, como decía, lo hemos tenido que separar en 2 por la alta demanda que hubo. Para el femenino, juvenil y máster vienen 72 embarcaciones. Ahí es el campeonato que va a correr Cira. Y luego 85 embarcaciones en el mundial, llamémosle abierto. Aproximadamente son 14 países, principalmente de América, pero vienen también de Europa, vienen de Italia, vienen de Holanda. El Sunfish es una embarcación muy fuerte
en el Caribe, en Estados Unidos también, ¿no? Y algunos países, sobre todo en la costa oeste de Sudamérica. Si me permiten, puedo hacer un mix, porque estoy intrigada con esta claro señorita. que le permitimos, qué dulzura ella hoy día con la voz. ¿Qué te dio cuando dijiste el velero es lo mío? Yo, o sea, siempre veía a mis hermanos así, venían a navegar y se contaban historias así loquísimas, así, ay, vi una foca por ahí, no una foca, Una ballena. unas ballenas, y fueron con mis primos, entonces yo quería ver la experiencia, y yo fui una temporada, yo no fui pensando como que, Esto va a ser lo mío. Sí, no, yo solo fui como porque me quería divertir con unas amigas, pero después vi que como, no era como en otros deportes, como, porque también me he metido a beach tenis, a tenis, pero no sé, es un sentimiento diferente y es como un clic diferente. ¿Y qué características debe tener alguien que dice, ok, yo quiero en algún momento también hacer velerismo? El velerismo es para gente, primero, paciente. Ya, no fui. No sé. No, tal vez te ayuda a cultivar la paciencia. Sí, porque yo en serio no sé. No soy, es para gente paciente que puede aprender a concentrarse en largos tramos de tiempo y dispuesta a sacrificarse, que yo no estaba dispuesta a... O sea, yo me cuesta mucho a mí concentrarme y también ser paciente, entonces es algo que me ha enseñado a lo largo de los años, porque además te frustras cuando no te va bien y por tanto tiempo, entonces tienes que aprender a salir como de esa mini jaula que te pones a ti mismo y los techos para poder avanzar, o si no, te sales. Cira Victoria, ¿recuerdas alguna maniobra, algún movimiento que sea bastante complicado para ti, que te hayas tenido que digamos, compenetrar con el deporte para poderlo superar? Las maniobras en sí en el Sunfish no son tan difíciles, porque no hay muchas. O sea, es virar, trasluchar, girar las boyas, pero a mí sí se me hizo complicado virar, o sea, aprender a virar bien, porque puedes virar, pero aprender a virar bien con darle potencia en el barco, especialmente en salinas, que el viento, a veces no hay viento, entonces tienes que virar de cierta forma para impulsar el barco. Entonces, cuando estás ya en 45 minutos de regata y vas a virar, tengo que concentrarme, pensar como los movimientos, cómo va a meter el cuerpo, y cuando hay viento, en el Sudamericano de Paracas, que fuimos, cuando estás de popa, hay muchas olas, entonces tienes que hacer un movimiento para atrás para que el bote no se te pinche y toda se te una haga. preparación. Dios mío. Ya, Toda una preparación. y hablando de toda esa preparación, ¿cómo varía de acuerdo al escenario, al lugar? Porque pasamos de Galápagos, ahora nos vamos a Salinas. Ahí seguramente reúne otras condiciones climáticas, no sé qué tiene. Estoy inventándome las preguntas. No, pero está bastante bien, sí. Y otro mar, ¿no? Sí, Correcto, exacto. sí. El comportamiento del mar ¿Cuáles es son? distinto. Ahí cuéntanos la historia. Sí, definitivamente nosotros le llamamos cancha donde navegamos, ¿no? Cancha, ok, y dele. cada cancha es diferente, incluso dentro de Salinas nos podemos ir un poco más lejos, un poco más cerca, un poco más a la izquierda, derecha, y la cancha cambia, ¿no? Entonces, claro, los chicos están acostumbrados a navegar siempre en la misma cancha y pretendemos que la cancha del Mundial sea ahí porque nuestros chicos ecuatorianos ya han practicado ahí. Y definitivamente hay que tener en consideración los vientos, la variación de vientos, no solamente de intensidad, sino también de rumbo. A veces los rumbos pueden cambiar 5 o 10 grados y eso es importantísimo para los que están navegando. ¿Y las mareas. Informan? O sea, tú tienes todo instrumento, me imagino, todos los instrumentos para que puedas saber. Y tú tienes que leer todo eso. Es correcto. En el barco, dependiendo de los barcos, tienen diferentes tipos de instrumentos. En el Sunfish creo que es permitido tener un compás a lo mucho y eso es todo, ¿no? En los barcos grandes que van a Galápagos tienen todo tipo de instrumentos que miden corrientes, mareas, vientos, etcétera, etcétera. Y si no tienes todos esos instrumentos, ¿qué? ¿Qué haces? Con la mirada. Con el feeling, o sea, cuando Sí. aprendíamos en Optimist a los 10 años, pues es sin instrumentos. Claro. Y uno efectivamente es el feeling de saber, de sentir el viento, le decimos sentir el viento, sentir que cambió el viento 5 grados para la izquierda o 5 grados a la derecha, o sentir y darse cuenta que más allá hay más viento y más acá hay menos viento. Y me imagino que también tiene mucho que ver que ya conoces los meses del año, la temperatura climática que tenemos en cada mes, en cada lugar, eso también debe ayudar. Es correcto, nosotros aquí en Salinas, al menos en la época de temporada, no nos gusta navegar mucho porque hay muy poco viento, mucho calor, hay muy poco viento, ¿no? Pero eventualmente después, a partir de julio, sí comienza a soplar un poquito más. Cira Victoria, te hago una pregunta. ¿Cuántos animales te has cruzado navegando en temporada de verano, ¿no? Donde tenemos a las ballenas? ¿Te has saltado? ¿Qué tan cerca te ha saltado la ballena jorobada? Hasta como la pared que está ahí. Las ballenas, una Estamos vez hablando de unos
de frente 2 dices... metros. No, un poco Ajá, más. unos- más. 3 metros puede Unos ser. 3 metros. Sí. Estábamos así a punto de partir, era un campeonato, y de la nada solo sale una ballena así en la mitad De de la la partida. partida, y entonces nos quedamos así, tuvimos que dar la vuelta. Y hay un video, estamos dando vuelta a una boya para regresar, para volverse a la partida, y sale la ballena ahí. De la Y mitad. también estos foquitas. ¿Y delfines? Tortugas, ¿Te han delfines. seguido delfines o no todavía? No, a mi hermana le han salido delfines navegando en Al el lado de norte. ella. Ajá. Qué Es que hermoso. los delfines te van siguiendo y te van guiando. claro, es o sea, divertido. lindo. También ahora en Salinas hay muchas tortugas grandes. que se Sí, ven. las tortugas también, pero Y las ballenas delfines, son lo inclusive. que más dan miedo. Y generalmente cuando hay estos eventos deportivos, el éxito está en que el espectador pueda disfrutarlo. Y cuando tienes un lugar fijo y un lugar fijo para que se desarrolle y fijo para verlo, tú dices, ok, estoy con ellos. ¿Qué pasa con el velerismo? Porque se te va de la vista, digamos. Sí, claro, Un por poquitito, supuesto. pero se te va de la vista. Lamentablemente es una de las, digamos, dificultades, es que el velerismo es difícil verlo, sí, ¿no? exacto. Hay personas que, además, difícil de entenderlo, porque a ratos la persona que no sabe y no entiende, de repente ve barcos yendo sea, izquierda, este derecha, ser, atrás, adelante, ya. y no sabe lo que está pasando, por mucho que esté ahí en el agua, ¿no? Entonces sí es una dificultad bastante Ok. grande. Para los que entendemos, pues lo podemos ver. También lo Ujú. que se usa mucho hoy en día con la tecnología es que los barcos tienen un chip y se va rastreando. Entonces yo puedo ver Anda. en una página web, yo puedo ver qué barquito va adelante, qué barquito va atrás y así. Justo, cuéntanos cómo les fue en la travesía a Galápagos. La Copa Galápagos es una copa histórica. ¿Hace cuántos años aproximadamente se navega en el Ecuador? Y vienen embarcaciones de Chile, de Perú, han venido embarcaciones de otros países del mundo. Son 3 días navegando desde Salinas, una serie de circuitos de regatas que concluye en Galápagos. Y en Galápagos otro circuito de regatas entre islas y concluye la carrera. ¿Cómo le fue este año, Justo? ¿Y cada cuánto se da? Bueno, se la le cop- salió el periodismo la- deportivo a nuestro Correcto, amigo mi- Miguel. Se está vendiendo por un programa Sí, en la amigo, tarde. Ya estoy viendo eso. Carlos, Aparte. Carlos Miguel es un gran velerista, gran navegante. Él me ha tripulado en Lightning y hemos navegado juntos también en Los Oceánico. secretos los tenía ocultos. No, está que se promociona desde que sabía que venían. Bueno, la Copa Galápagos se da cada 3 años, ¿ok? Esta edición fue la 13ª. Efectivamente son 3 días, salimos desde Salinas, llegamos a Galápagos, son 72 horas. Es bastante duro física y mentalmente. Imagínate, sin comunicación. Bueno, ya hay más comunicación, porque algunos fueron con Starlink ya en sus barcos. Correcto. Pero tú pierdes vista a las cuantas millas ya, cuando regatas la regata O sea, del que está al lado tuyo. ¿No les provoca una ansiedad horrorosa? Yo creo que te acostumbras un poco y por eso O sea, es cada a mí 3 sí me años, gusta para mi olvidarte de todo lo difícil y lo duro que fue. ¿Cuántas horas son? Déjame- 3 días. Es traumático, Sí. pero lo Hay disfruto. barcos Pero- más rápidos que otros, pero en términos generales 3 días. Pero Claro. ojo, te vas a fuerza de viento Sí. y con la subsistencia y con el frío de la noche, porque recordemos que Y esto la es en el soledad, verano, ¿no? íngrimo ahí. Bueno, no, Mira. pues son No, dos, es un 11. barco con 10 personas, ¿no? Sí, pero... Sí. o sea, Cada barco tiene 10 personas. Sí, Ya. eso es igual. oceánico, sí. Ok. Cira, Eh, y tú a tu edad has tenido que también sacrificar muchísimas cosas Sí. propias de tu edad, actividades y demás para poder cumplir con la disciplina La faz. deportiva. Sí, ha sido cada 3 años, literalmente. tranquilo. Porque todos los fines de semana siempre hay, sí, mis amigas hacen planes y tengo que faltar, pero la última, justo en octubre, es como, es mi mes para brillar, porque yo amo Halloween, entonces siempre intento como que tratar de tener un balance entre faltar y como que aún pasar tiempo con mis amigas, porque en el colegio igual no es lo mismo. Claro, Pero hay que sí. tener equilibrio en la Sí. vida. Como en Ok. todo, equilibrio para Gracias. todos. Nos despedimos, gracias Éxitos. por acompañarnos Gracias. y los mejores éxitos y estaremos muy pendientes de los resultados y también los compartiremos aquí. Que tengan un excelente día miércoles, ombligo de semana. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. Buena